Sentencia del Tribunal Constitucional, caso Ollanta Humala y Nadine Heredia. La sentencia que declara fundada el habeas corpus por una mayoría simple a favor de Humala Heredia ha sido materia de ardua crítica por la comunidad jurídica y de los propios miembros del tribunal a través de sus votos discordantes. En esta entrega desarrollamos los puntos más relevantes de la sentencia. Asunto: recurso de agravio constitucional interpuesto a favor de Ollanta Humala y Nadine Heredia. Antecedentes: demanda de habeas corpus interpuesto a favor de Ollanta Humala y Nadine Heredia contra los jueces superiores de la Segunda Sala Penal de Apelaciones, solicitando la nulidad de la resolución número 9 de fecha 3 de agosto de 2017, que confirmó el mandato de prisión preventiva en contra de los beneficiados, y como consecuencia se solicita la inmediata libertad de los favorecidos para que afronten la investigación fiscal en libertad. La Fiscalía solicitó la variación de la medida cautelar de comparecencia con restricciones por la prisión preventiva, argumentando arbitrariamente en una serie de considerandos aluden a la comisión de ilícitos penales. La Fiscalía solicitó la variación de la medida cautelar de comparecencia con restricciones por la prisión preventiva, en una serie de considerandos que aluden a la comisión de ilícitos penales, con la presentación de testimonios y dando por cierta las declaraciones de los aspirantes a colaboradores, construyendo de esta manera una lista de temas a las que atribuye un peligro procesal y obstaculización de la justicia. El Juzgado Penal de Lima, con fecha 29 de agosto de 2017, declaró liminarmente improcedente la demanda al considerar que la resolución cuestionada no se encuentra firme al haberse interpuesto contra ella un recurso de casación. La Tercera Sala Penal de Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, con fecha 25 de octubre de 2017, confirmó la apelada en atención a lo dispuesto por el artículo 4 del Código Procesal Constitucional. Fundamentos. Delimitación del petitorio. Se declare la nulidad de la resolución número 3 expedida por el juez penal que, revocando la comparecencia con restricciones emitida contra Ollanta Humala y Nadine Heredia, dictó contra ellos mandato de prisión preventiva. Segundo, se declare la nulidad de la resolución número 9 que confirmó el mandato de prisión preventiva y como consecuencia se solicita la inmediata libertad de los beneficiarios. Procedencia de la demanda sobre la firmeza de las resoluciones judiciales impugnadas. El Tribunal Constitucional encuentra justificado efectuar un análisis sobre el fondo de la controversia, teniendo en cuenta que las resoluciones judiciales cuestionadas han adquirido firmeza sobrevenida, no solo porque el principio pro actione en línea de correspondencia con el derecho fundamental de acceso a la jurisdicción como manifestación de una tutela jurisdiccional efectiva, sino también porque, en el mismo sentido, el artículo 3 del título preliminar del Código Procesal Constitucional establece que cuando en un proceso constitucional se presenta una duda razonable respecto de si el proceso debe declararse concluido, deberá optarse por su continuación. El derecho a la libertad individual. Como todo derecho fundamental, la libertad individual y sus derechos contenidos no son ilimitados. Se encuentran sujetos a la posibilidad de limitaciones, restricciones o intervenciones constitucionalmente admitidas en función a la necesidad de tutelar otros bienes jurídicos constitucionalmente relevantes, como lo son otros derechos, principios y valores constitucionales. La libertad personal y la prisión preventiva como última ratio. En efecto, si el fin supremo de nuestra sociedad y Estado es la defensa de la dignidad humana y solo se es plenamente digno en la medida de que se tenga oportunidad de construir autónomamente un proyecto de vida, respetando los derechos de los demás, entonces la libertad ocupa un lugar primordial en nuestro sistema de valores. El tribunal ha sido enfático en sostener que la prisión preventiva es una regla de última ratio. Es una medida que restringe la libertad locomotora dictada, pese a que, mientras no exista sentencia condenatoria firme al procesado, le asiste el derecho a que se presuma su inocencia susceptible de dictarse solo en circunstancias excepcionales y no como regla general. En reiterada jurisprudencia se ha precisado que la prisión preventiva se justifica siempre y cuando existan motivos razonables y proporcionales para su dictado. En ese sentido, la resolución judicial firme que decrete la prisión preventiva debe cumplir la exigencia de la debida motivación de las resoluciones judiciales. En esa línea de razonamiento, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que la aplicación de la prisión preventiva debe tener carácter excepcional, limitado por los principios de legalidad, presunción de inocencia, necesidad y proporcionalidad, de acuerdo con lo que es estrictamente necesario en una sociedad democrática. Sobre los nuevos elementos que evidencian el incremento del peligro procesal de los favorecidos. Según la resolución número 3, los nuevos elementos que permiten acreditar en el caso Humala son el acta de inconcurrencia a la citación fiscal, la partida registral que muestra que ha dado en anticipo de legítima a sus 2 menores hijos un inmueble,
audios relacionados al caso Madre Mía, supuestas compra de testigos, que se había constituido una presunta organización criminal y en consecuencia se había configurado el peligro procesal. Según la resolución número 3, permite acreditar en el caso Heredia el poder otorgado a Rosa Heredia para que pueda salir del país con sus menores hijos, la gestión para la contratación laboral en la FAO, el haber falseado su puño gráfico, su presunta pertenencia a una organización criminal. Control de constitucionalidad de las razones acerca del peligro procesal. En el caso de Humala, se señala que la actuación probatoria que respalda el peligro procesal de obstaculización debe cumplir con respetar el principio de legalidad procesal y de derecho de defensa de los imputados. Para dar validez a unas escuchas telefónicas se debe proceder primero a reconocer la voz de los intervinientes en la conversación y la defensa tiene derecho a intervenir y controlar dicho acto. En el caso de Heredia, si se precisa que el otorgamiento de poder por parte de un padre de familia para que sus hijos puedan viajar fuera del país con un familiar cercano no puede ser catalogado como un riesgo de fuga por parte de la imputada, debido a que 3 días después que dicho poder se elevó a escritura pública. El hecho de haber alterado su caligrafía en una muestra pericial no implica por sí mismo y de manera automática incurrir en peligro procesal, sobre todo si se tiene en cuenta el principio de presunción de inocencia y el derecho a la no autoincriminación. Algunas consideraciones del Tribunal Constitucional sobre el deber de valorar todos los elementos de juicio, tanto de cargo como de descargo. El tribunal sostiene que las decisiones judiciales que declaren fundado el requerimiento de prisión provisional deben analizar la evidencia de cargo como de descargo. No hacerlo supone incurrir en un acto arbitrario incompatible con la Constitución y la Convención Americana de Derechos Humanos. Sobre la supuesta pertenencia de los investigados a una organización criminal como argumento para justificar el peligro procesal. La imputación de pertenecer a una organización criminal no basta para fundar automáticamente la existencia de cualquier forma de peligro procesal. Un razonamiento, en contrario, es abiertamente inconstitucional por inferir una conducta procesal de la simple calificación de un hecho delictivo. La sola imputación de un delito grave y la severidad de la pena no son argumentos suficientes para imponer una medida cautelar tan grave. Algunas consideraciones sobre la tramitación de una solicitud de la prisión preventiva y su audiencia. El Tribunal Constitucional critica la rápida citación para la audiencia de prisión provisional, situación que viola el derecho a contar con el tiempo suficiente para preparar la defensa y la tan maratónica como inhumana duración de una audiencia de prisión provisional que llega a superar las 12 horas. Y finalmente, el Tribunal Constitucional resuelve declarar fundadas las demandas de habeas corpus a favor de Ollanta Humala y Nadine Heredia, declarar nulo las resoluciones número 3 y número 9, y retrotraer las cosas a su estado anterior a la emisión de las resoluciones anuladas, devolviendo la libertad de los favorecidos. Votos discordantes. El voto de la magistrada Marianela Ledesma. Ella sostiene lo siguiente: la Constitución no ordena proteger únicamente la libertad individual, también ordena proteger el derecho de la sociedad a mantener el orden y la seguridad pública. El Poder Judicial y el Ministerio Público han cumplido su rol constitucional en este caso. Una mayoría de los magistrados del tribunal, a partir del análisis del caso Humala y Heredia, han procedido a impulsar una nueva mirada sobre las reglas que deban considerar en el mandato de la prisión preventiva, privilegiando la libertad individual, pero con un claro desmedro del orden y la seguridad pública. En ese sentido, la demanda de habeas corpus debe declararse infundada, pues las resoluciones penales que ordenaron la prisión preventiva de estos demandantes, basándose en la posibilidad de obstrucción de investigaciones, se sustentan en suficientes argumentos y elementos de convicción que justifican tal decisión. Por otra parte, tampoco convengo con dicha mayoría del tribunal en la formulación de las reglas jurisprudenciales cuyo efecto va a generar el debilitamiento del sistema penal al hacerse tan difícil, si no imposible, el dictado de cualquier prisión preventiva en el sistema judicial peruano. Creo que allí la mayoría del tribunal no ha valorado suficientemente los graves efectos que van a generar las nuevas reglas jurisprudenciales instauradas. Abrigo la esperanza de los jueces penales en su cotidiano trabajo, realicen una adecuada ponderación de los derechos y principios involucrados, pero sobre todo que no dejen de proteger la seguridad pública. El voto del magistrado Miranda Canales, que sostiene lo siguiente: considero que la resolución de la Sala Superior que confirma la prisión preventiva está debidamente motivada respecto de los graves elementos de convicción, peligro procesal y pena probable de imponerse. Por tanto, mi voto es que la demanda debe ser infundada. Voto del magistrado Sardón de Taboada, que sostiene lo siguiente:
A mi juicio, la sentencia en mayoría se equivoca al negar el peligro procesal, soslayando a base de recordar las bendiciones del don de la libertad que nadie discute, los indicios de su existencia. Mal puede decirse que los jueces no han cumplido con motivar su decisión de una manera mínimamente eficiente, como lo requiere la jurisprudencia de ese tribunal. Abunda a lo señalado el hecho de que se plantearan simultáneamente 3 habeas corpus. Esta situación es tanto más significativa cuando apenas unos pocos días se había interpuesto un recurso de casación. Así, tanto el número como las consecuencias de estos actos procesales confirman la conducta temeraria. Por ello mi voto es que debe declararse infundada la demanda de habeas corpus. Conclusiones. Sobre la base del test de constitucionalidad de las decisiones judiciales que imponen la prisión provisional, se reconoce que no se ha cumplido con una motivación calificada o reforzada de esta medida cautelar. La sentencia recuerda en una valiosa reflexión que los jueces penales del Perú deben respetar el principio de la dignidad de la persona humana a la hora de resolver la prisión provisional. En un Estado constitucional, la vigencia irrestricta de los derechos fundamentales y la supremacía de la Constitución no deben ceder a presiones mediáticas y a juicios paralelos, y menos la supuesta comisión de delitos graves aniquila el respeto de las garantías constitucionales. Finalmente, reiterar que esta sentencia no tiene carácter vinculante. Paolo Aldea y Abogados, Asesoría y Defensa Penal.